entrara en mi mente infinita la música de otra madre judía que algún día también sería mía. Sí. Y no solamente comencé a pedirle evangélicamente a María que me ayudara, comencé a rezarle a María, la única cosa evangélica que está fuera de todo entendimiento. Y un sacerdote que antes había sido judío se dio cuenta que yo estaba pidiendo a nuestra Madre Bendita que me ayudara, que lo estaba intentando. Y él me dijo, si está rezando a María, está lista, olvídelo. Y estaba lista. Lista en el sentido que se convirtió en católica. Me convertí en católica. A propósito, 6 semanas después ya estaba en la iglesia. Hoy es un día muy especial para mi padre, porque fue en este día, en el día de Nuestra Señora de los Dolores, que yo hice mi consagración a nuestro Señor y Nuestra Santísima Virgen, lo cual es muy, pero muy especial, por más razones de las que pudiera entender. Y es de lo que vamos a hablar, que hoy también es el día del Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío. Me gustaría comentar un par de cosas. Si pensamos que es el año 1943, fue cuando Hitler había tomado la decisión final de exterminar a todos los judíos de Europa. Eso estaba en su apogeo, eso era lo que se hacía. ¿Usted siente menos dolor por la pena de los judíos de lo que se sufrió en Europa? Más. Sí. Más. Mi sensibilidad por todo tipo de vida es enormemente alta. Ahora tengo un amor más profundo por los judíos que el que tuve toda mi vida cuando crecía. Yo tengo un amor más profundo por la gente no judía, por el mundo entero, por el dolor del mundo, por las penas del mundo, así como la apreciación por lo que Dios hizo para redimirnos, lo cual no sabía cuando era una niña. Aún mayores a lo que sentía en mis años de protestantismo evangélico. Eso es algo que he escuchado una y otra vez. La gente que se convierte del judaísmo al catolicismo ama el judaísmo muchísimo más de lo que lo hacía cuando no eran católicos. Yo creo que antes no entendí lo que significaba ser judío. Nosotros crecemos pensando que hay 2 tipos de personas en el mundo, los judíos y los no judíos, es todo lo que sabía. Pero sabemos que Dios es nuestro Dios, el único Dios que existe. Y nosotros amamos ser judíos. Nosotros no éramos ortodoxos, pero celebrábamos las fiestas y cuando éramos muy jóvenes rezábamos y en los días de fiestas íbamos al oratorio judío. Oratorio judío se refiere a la sinagoga. Sí, a la sinagoga. Nosotros no éramos extremadamente observadores, pero había otra familia judía ortodoxa en Brooklyn que vivía cerca de nosotros con mi hermano menor de David. A propósito, tenemos una hermana más, Susan, que es 3 años menor. Entonces mi hermano David y yo, pues en esa época Susan era muy pequeña, solíamos ir al Shabbat con esa familia que vivía cerca, solo por el privilegio de sentarnos en la oscuridad sin jugar, sin hacer nada en el Shabbat, excepto ser judíos, simplemente honrando a Dios. Nos encantaba. Claro. Simplemente nos encantaba. Pero las piezas no encajaban. Y nunca tuvimos respuestas sobre el significado de la vida y la razón de la existencia de la humanidad sobre la tierra. Por ello comenzamos a buscar respuestas. Mi hermano David mucho antes que yo cuando era joven. David se volvió ateo y más o menos cuando yo tenía 20 años me volví agnóstica. Pero Dios, con su gracia, nos atrajo hacia la iglesia. Qué bueno tenerla ahora con nosotros. Una de las cosas en la que también nos puede ayudar es con el tema que he empezado a estudiar para mi doctorado. El judaísmo y, por supuesto, también el Antiguo Testamento. Porque este también es una raíz que nosotros los cristianos tal vez no compartamos en términos del legado familiar, pero es un legado espiritual que tenemos y es necesario para comprender nuestras raíces judías. Una mujer convertida del judaísmo, cuando comenzó a ir a misa, se me acercó porque quería que la bautizaran.
cuando fue a la misa y escuchó la oración que decía, que el Señor esté con ustedes, y respondíamos, y con tu espíritu, las gracias, en fin, muchas otras oraciones, ella dijo que eran sus oraciones judías. Además que ellos también dicen el santo, 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 como nosotros lo hacemos. Y ella dijo que no podía creer que el judaísmo estuviera en las oraciones católicas. Pero yo le respondí que por supuesto usamos sus oraciones. Todos los grandes nombres de la Iglesia Católica son judíos: Jesús, María, José, Pedro, Pablo, Andrés. Todos son judíos, y por supuesto que las oraciones no solamente tienen fundamento romano, el latino, sino que también tienen una base apostólica y son oraciones muy judías. Exacto. Y a propósito, cuando mi hermano David estaba averiguando sobre la Iglesia Católica, yo como protestante evangélica hace 2 años trataba desesperadamente de evitar que se convirtiera en católico, por lo que en 1978 fui a visitarlo en la víspera de Navidad. Nosotros no habíamos practicado nuestro judaísmo desde que yo tenía 18 años, pero a pesar de eso, yo sabía que era judía, aunque no lo practicara, porque de alguna manera cuando uno está creciendo, las cosas van penetrando dentro de uno. Claro. Y David me invitó a la misa de gallo en una pequeña iglesia de Nueva York, y como yo nunca antes había estado en una iglesia católica, quería ver cuál era el problema de David. Yo quería ver por qué estaba buscando en esta iglesia católica. Claro. Pobrecito, porque yo sabía que él había dado su vida a Cristo en una iglesia bautista, pero no encontró todas las respuestas ahí, pues él pensaba que si Dios estableció su iglesia en la tierra, tenía que haber dejado alguna forma que probara lo que quería decir. Tantas denominaciones fueron un problema para David. De este modo, en este punto me encontraba en la Iglesia Católica y fui con él en la víspera de Navidad del año 1978 a una misa en una pequeña iglesia de Nueva York, y escuchamos la misa. David aún no era católico, por lo que él tampoco recibió la comunión. Y cuando salimos, él me preguntó qué pensaba. Él estaba muy emocionado y yo estaba enferma, no podía hablar. Estuve como en shock durante toda la media hora. ¿Qué fue lo que la impresionó? Yo estaba muy impresionada y finalmente cuando pude hablar le dije, y esto fue lo que me impresionó, le dije, David, esa es una sinagoga, pero con Cristo. Yo estaba impresionada y David estaba emocionado y me decía, sí, Rosa, es correcto lo que tú dices sobre la Iglesia Católica. Entonces yo le dije que no, que eso estaba mal, que no podía ser. Yo pensaba que él no comprendía que Cristo es el fin al que todos apuntamos. Por supuesto, en mis años evangélicos, no sé cómo, de qué manera lo pasamos por alto. Cuando Jesús dijo, yo no vengo para abolir, sino para completar. Sí. De alguna manera, aún tenía en mi mente que si él venía para completar algo, estaba eliminándolo, no lo estaba completando. En cuanto a mí, yo no estoy segura qué fue lo que me afectó ese día, pero las oraciones era como cuando nosotros nos sentábamos en los días de fiesta alrededor de las mesas judías, incluso en los sábados. Los rezos empezaban bendiciendo al Padre, esas eran nuestras oraciones judías, bendiciendo a nuestro Señor, Rey del Universo. Y en la misa dicen, bendito seas, Dios de la creación. Eso es lo que ustedes dicen todos los días en la misa. No sé si son las palabras exactas, pero definitivamente son las oraciones que los judíos rezan durante las fiestas. Además, la liturgia, la procesión, el hecho de pararse en determinado momento, la forma en que levantan las manos con la Biblia. Yo pensaba que el rabino estaba levantando el Torá. Para mí todo fue tan judío, simplemente no lo podía superar, sabía que tenía que estar equivocada. Y ahora está aquí. Es como George Burns, quien estaba tan impresionado cuando fue a ver al Papa Pío XII, que se sintió muy feliz. Entonces dijo que pensaba que aún estaba esperando que sucediera el mejor día de su vida, pero no era así. Fue el día que tuvo la gracia de ver al Papa. Él dijo que no estaba pensando en un cambio, pero si lo hacía sería convertirse en católico porque nadie hace mejores celebraciones que ellos. Eso es muy divertido. Ahora bien, hoy día los judíos celebran, ya están celebrando en los